Bien, chicos, vamos a comenzar con este tema, unidades de medida o sistemas de medida, correspondiente a la asignatura de matemáticas. Pero antes de comenzar con la explicación, chicos, ¿qué entendemos por sistemas de medida? ¿A qué nos suena este título? A ver, comentarios, participaciones. Son como unos sistemas para medir algo. Para medir. Sistemas que nos sirven para medir algo. Muy Son bien. sistemas que nos sirven para A las formas saber de cuántos letras. metros tiene, cuántos centímetros, kilómetros, cosas por el estilo. Muy Maestra, bien. ¿Qué pasó, Saúl? puede ser como el sistema de medida cuando le echamos azúcar al agua de sabor. Ajá, cuando nosotros vamos a medir cantidades, por ejemplo, en este caso, cuánto de azúcar, cuánto de una fruta, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿En qué otro ejemplo nosotros podemos utilizar estos sistemas de medida? En las recetas de cocina. Las recetas de cocina, muy bien. ¿Dónde más? Para poder pintar. Para poder pintar también el hacer cálculos sobre las pinturas, muy bien. ¿En qué otro momento? Yo digo que cuando van rápido los coches, para que midan la velocidad. Muy bien, perfecto. La gasolina del carro. La gasolina del carro. Por ejemplo, cuando estamos enfermos y tenemos que tomar algún medicamento, también es importante las cantidades, ¿no? Los miligramos o si es un jarabe igual, ¿no? Muy bien, chicos, veo que estamos muy bien familiarizados con este tema. Entonces, como explicación tenemos que la unidad de medida se refiere a que es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Entonces, bueno, esa es la manera en la que nosotros podemos entender que es una unidad de medida o un sistema de medida. Y dentro de los sistemas tradicionales de medida, tenemos que hace muchos años, en la necesidad que tenía el ser humano, es que se comenzó a medir mediante dimensiones del cuerpo. ¿Vale? ¿Qué dimensiones son? Por ejemplo, un dedo, nuestro dedo pulgar, cada uno de sus deditos, equivalía aproximadamente a 2 centímetros, aproximadamente. Entonces, ya después tú podrás comprobarlo midiéndote con las reglas, ¿no? 4 dedos, así como tenemos después, correspondían a una palma. Y la distancia que hay entre la punta del dedo medio hasta de la mano y hasta el codo se llamaba un codo. Y esto equivalía a 7 palmas, o lo que era igual a 2 pies. Entonces, también hay otro ejemplo donde nos dice que la distancia que hay entre la punta de nuestra nariz y el extremo de nuestro brazo extendido, se le llamaba este sistema yarda. ¿Ustedes habían escuchado sobre estos ejemplos, chicos? ¿O se saben algunos otros? No. No, maestra. Yo nada más el de para medir los pantalones que le agarran desde la orilla y le ponen así el codo. Sí, ponen así la cintura y así. El tercero, ¿no? El que dice de la punta del dedo medio hasta el codo. Ajá. Así es. Esa es una manera muy, muy práctica en la que se miden rápido los pantalones y que ya si coincide con tu cintura, pues ya la hiciste, ¿no? Ya tienes tu medida. ¿Qué pasó, Saúl? Yo ya
ese ejemplo del dedo hasta el codo, yo ya lo andaba haciendo ya, pero no podía tocar el codo. Al menos con la otra mano sí puedo. Así es. Sí, chicos, pues hay varios sistemas en los que nosotros podemos implementar y bueno, ahorita tenemos estos, pero también, por ejemplo, con la planta del pie, también ese es otro sistema, ¿vale? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Dentro del sistema internacional de unidades, tenemos que en este sistema internacional de unidades se establecen 7 magnitudes fundamentales con patrones para medirlas. ¿Y a eso a qué nos referimos? Por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, lo que comentábamos, ¿no? La intensidad eléctrica, medir, por ejemplo, también la temperatura, la intensidad luminosa o las cantidades en algunas sustancias. Como por ejemplo mencionábamos lo de la receta médica, ¿no? Con el jarabe, con las pinturas, con todo esos ejemplos, ¿no? A eso es a lo que se refieren estos sistemas internacionales de unidades de medida. Ahora, dentro de las unidades de longitud, que vamos a comenzar así en este orden como las tenemos. Las unidades de longitud se refiere a que la longitud es aquella magnitud fundamental que está creada para medir la distancia que hay entre dos puntos. ¿Vale? Entonces, las relaciones entre las unidades de longitud dice que para pasar de una unidad mayor a otra menor se multiplica. Y eso quiere decir, por ejemplo, de una unidad mayor a menor, si por ejemplo hablamos de kilómetros, esa sería una unidad mayor. Pasarlo a lo mejor a decímetros, como lo tenemos aquí abajo en el ejemplo, que para pasar de una unidad menor a otra mayor, en este caso, se hace una división. Y bueno, medidas mayores que el metro, tenemos por ejemplo el kilómetro, sí se acuerdan que ya lo habíamos visto también, ¿verdad? El kilómetro, el hectómetro y el decámetro, que son unidades mayores que el metro. ¿Cuáles son aquellas unidades menores que el metro? El decímetro, el centímetro, el milímetro. Entonces, a eso es a lo que se refiere con pasar de una unidad a otra. Saúl, ¿tenemos dudas, comentarios? Un comentario, un kilómetro mide 1000 metros. Y ya, el kilómetro mide 1000. Así es, de hecho lo tenemos en la parte de abajo. Kilómetro, y cuál es nuestra abreviatura, que ya la habíamos visto antes, que es la K y la M. Y un kilómetro es igual a 1000 metros. En el caso de un hectómetro, su abreviatura es HM. Y es igual a 100 metros. Un decámetro, su abreviatura es DAM, y es un decámetro igual a 10 metros. Erandi, ¿vas a comentar algo, hija? Sí, ¿puede regresarle a la otra página, por favor? Ok, a ver, permíteme. Nada más terminamos con lo de las unidades menores y ahorita lo regreso, ¿vale? Sí. Las unidades menores que el metro, tenemos decímetro y que se abrevia DM y decimos que es una décima parte del metro. ¿Cuánto sería una décima parte de un metro? Si un metro es igual a 100 centímetros, ¿cuánto será una décima parte? A ver, 10 chicos. centímetros. 10 centímetros, exactamente. Una décima parte es igual a 10 centímetros. Ahora dice que centímetros SM y es una centésima parte del metro. ¿Cuántos centímetros serían entonces? Si un metro tiene 100 centímetros,
y me dice que es 1/100ª parte. A ver, chicos. ¿Cuántos centímetros serían? ¿No sería 1? Sí, maestra, porque serían 100 centímetros. Así es. Un metro es igual a 100 centímetros. Si me pide un centésimo, centésimo es de 100, entonces sería 1. Pero en el caso del milímetro, es la milésima parte del metro. Entonces aquí ya sería una cantidad mucho más pequeña y ya estaríamos hablando entonces de puntos decimales. La menor, una cantidad menor que el centímetro, ¿no? Entonces, bueno. ¿En este Randy te referías o me regreso más? No, en la otra. ¿En esta? Sí. Ok. Así es, chicos. Entonces, pues estos son nuestros sistemas de unidades de medida. En este caso es estábamos viendo para la longitud. Bien, ¿ya puedo continuar? Ya. Ok. Bien, tenemos entonces ahora lo que son las unidades de masa. Y la masa dice que es una magnitud física que mide la cantidad de materia que contiene un cuerpo. No vayas a pensar que la masa de las tortillas, porque esa no es. Entonces dice que las relaciones entre las unidades de masa, dice que para pasar de una unidad mayor a otra menor, lo vamos a multiplicar. Y para pasar de una unidad menor a otra mayor, se divide. Entonces, si nos damos cuenta, es el mismo procedimiento que en la anterior. Entonces, en las medidas mayores que el gramo, porque en este caso es de masa, vamos a utilizar el gramo. Y tenemos cuáles son aquellas unidades mayores que el gramo. Tenemos el kilogramo, el hectogramo y el decagramo. En este caso tenemos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Vale? El hectogramo a 100 gramos y el decagramo es igual a 10 gramos. Pero ¿qué pasa entonces en las medidas menores del gramo? Tenemos el decigramo, el centigramo y el miligramo. Si te das cuenta, el inicial de kilo, hecto, deca, deci, centi y mili es en lo que coincide con la anterior y ya solamente cambia si es gramo, si es kilómetro, si es centímetro. Y en el caso del decigramo tenemos que igual forma es 1/10 parte del gramo. El centigramo es la 100ª parte del gramo. Y el miligramo, la 1000ª parte de 1 gramo. Imagínate qué tan pequeño será, ¿no? La 1000ª parte de 1 gramo. Y 1 gramo, pues es aproximadamente, si hablamos de 1 gramo de sal o de azúcar, es aproximadamente lo que agarran 3 deditos. Una pizca, por ejemplo. Eso es 1 gramo aproximado. Ahora, la 1000ª parte. Entonces, cuando tú ves en una receta que te digan que le coloques 2 gramos de sal, 2 gramos de azúcar, 1 gramo es aproximado lo que alcanzas a tomar con tus 3 dedos. Dato curioso, ¿verdad, chicos? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario? Yo, maestra, ¿Qué pasó, Saúl? mi mamá tiene de estos topercitos para cuando hace los bizcochos y los mide con estos. Cada uno de estos son 5, creo, y traen guantes de un número para que lo midas. Ah, sí, son las tazas medidoras. Sí. Las hay en tazas medidoras y también están las cucharas medidoras. Ya cada una tiene la
cantidad registrada a cuánto equivale. Muy bien. De hecho, también si hablamos de líquido, Pero man- un poco más chiquitas. Las tiene estas, pero un poco más chiquitas. a ver, deme un momento. Yo tengo unas aquí, ahorita se las voy a compartir. A ver, denme un segundo, por favor. A lo mejor te refieres, Saúl, a estas cucharitas pequeñas. A ver, yo tengo estas, por ejemplo, también son medidoras. ¿Como ¿Sí? estas, maestra, que tengo? Ándale, sí, son muy parecidas. Esta pequeñita, por ejemplo, esta que les estoy mostrando, es de un cuarto de taza, que es igual a 1.25 mililitros. Esta pequeñita. Ya después viene esta que es más grande, que es de 2.5 mililitros. Luego la tercera es de 5 mililitros. Y esta última, la más grande, es de 15 mililitros. Entonces, estas son las cucharas medidoras y las hay en diferentes presentaciones. Estas son cucharitas medidoras, pero también tenemos lo que son las tazas medidoras, que era la que tú nos compartías, porque son más grandes. Y todavía aparte de estas cucharas que les mostré, todavía hay mucho más pequeñas para cantidades más pequeñas, como las milésimas partes de algo, ¿no? Y por supuesto también, si vamos a hablar para el peso, pues también tenemos las básculas que pesan, que miden grandes cantidades de peso, en este caso las toneladas. Tenemos Maestra, también, mande. mi papá trabaja en el tianguis y cuando vamos pasando dice como a 2 metros está una báscula que mide cuánto pesa el carro. Ajá. A eso Así se es. refiere. Sí, porque son básculas para pesos mayores. Tenemos las básculas, por ejemplo, cuando vas a la tienda o al mercado y donde te pesan tus productos. Tenemos las básculas para medir el peso de las personas, y es diferente modelo de báscula. Es como, inclusive como la que tenemos aquí en la imagen, o hay otras ya más modernas que son portátiles, además son unos cuadritos, ¿no? Y tenemos también para pesos menores, las básculas grameras, que es las que se utilizan más, por ejemplo, en cocina, en repostería. Pero hay otras básculas todavía más pequeñas para pesar, por ejemplo, el oro y todo ese tipo de metales, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de básculas, chicos, según lo que uno va ocupando. Maestra, Bien, manden. mi papá también tiene una báscula chiquita como así y las ocupa para luego me dice, haz bolsas de tamarindo. Y me dice cuánto debo de pesar de tamarindo para que todas sean exactas de peso de tamarindo. Así es. Y si te pasas en el peso de una bolsa, ya le quitas esos gramos que le hacen falta a la otra, porque tienes que pesar con cantidades exactas. No es de le voy a poner unos más de filón o algo, no. Debemos de pesar exactamente lo que es. Y hablando sobre esto de pesar exactamente lo que es, ¿ustedes recuerdan cuando hicimos el ejercicio del pastel de chocolate? Sí, Que en este ejemplo, Sí. en este ejercicio que hicimos, chicos, no, precisamente eso nos pedía la receta al final.
Al inicio sí la comenzamos a resolver sin ningún problema, pero ya cuando nos decía para 28 personas, si mal no recuerdo, ahí era lo que yo les comentaba. Muchas veces aplicaríamos la de, pues hacemos las 3 cajas y ya lo que sobre, ¿no? O hacer 2 cajas y ya te alcanzó. Pero realmente no debe de ser así, sino que si nos dicen 28 personas, pues es para 28 y tenemos que hacer los cálculos. Si nos dijeran para 2 personas, también tendríamos que hacer una reducción en esas cantidades. Entonces es lo mismo que estamos comentando aquí. ¿Vale, chicos? Bien, ¿tenemos hasta aquí alguna otra duda, algún comentario? No, maestra. No, maestro. Ok, No, mis. muy bien, entonces vamos a continuar. Tenemos ahora lo que son las unidades de capacidad. Y precisamente hablando de unidades de capacidad, se refiere a aquella capacidad que mide la cantidad de líquido que hay dentro de un objeto. ¿Cuáles son estos? Ay, casi no se alcanza a ver bien. Pero bueno, les voy a dar lectura por si no la alcanzamos a entender. Dice que para pasar de una unidad mayor a otra menor, se multiplica, así como lo hemos estado explicando en las anteriores. Y para pasar de una unidad menor a otra mayor, se divide. Entonces, dentro de las unidades mayores que el litro, tenemos el kilolitro, hectolitro y el decalitro. Y un kilolitro, perdón, es igual a 1000 litros, un hectolitro a 100 y un decalitro es igual a 10. Bueno, esto se las voy a conseguir porque creo que no se alcanza a observar bien, ¿verdad? Si la vemos de lejos, creo que sí ya. Solo si la vemos de lejos sí se ve mejor. En el caso de las medidas menores que el litro, tenemos los como submúltiplos. Tenemos el decilitro, que es la décima parte de un litro. El centilitro, que es la centésima parte del litro. Y el mililitro, que es la milésima parte del litro. ¿En qué ejemplos ustedes han escuchado estos términos? Kilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro, mililitro o la palabra litro. ¿Cuáles son las más comunes que hemos escuchado? Mililitro. El Litro. mililitro y el litro, así es. ¿En qué ejemplos los hemos escuchado? Yo, maestra, En los dice, refrescos. Los luego refrescos. dice, sirve un litro de agua. En los medicamentos. Bien, medicamentos en el agua, Frescos en el agua. La leche. en la leche también. Para comprar comida. Muy bien, o cuando preparamos la comida que nos dicen que le agreguemos 1 litro de agua o medio litro, ¿no? En el detergente. En el detergente también, sí es cierto. Jabón líquido o en Suavitel. Alcohol. En el alcohol, perfecto. Todo lo que sea líquido, ahí es donde encontramos nosotros estos términos, aunque de uso cotidiano, pues no es muy común encontrar un hectolitro, un centilitro, un decilitro, pero sin embargo son unidades de capacidad que existen. Y bueno, por último tenemos lo que son las unidades de tiempo. El tiempo, como bueno, ya habíamos visto precisamente la clase pasada cuando vimos el tema del reloj, dice que es una magnitud física que fue creada para medir el intervalo en el que suceden una serie ordenada de acontecimientos. ¿Qué opinan ustedes de eso, chicos? ¿Estará bien? Medir lo que sucede en una serie ordenada de acontecimientos. Quiere decir que nosotros, conforme va pasando el horario, vamos realizando ciertas actividades y no podemos
no podemos regresar ese tiempo. No sería congruente decir, por ejemplo, en la mañana desayuné, en la noche me dormí, pero en la tarde comí. Un ejemplo, o trabajé. No puede ser en ese orden, porque no quiere decir que amaneció, anocheció y luego se hizo tarde. Entonces, lleva una serie ordenada de actividades Maestra. que se realizan y precisamente el tiempo es el que fue creado para medir estas actividades. ¿Qué pasó, Saúl? Mi papá me dice que cada cosa tiene un tiempo. Así es. Para todo hay un tiempo, para todo hay un momento. Entonces, pues sí, eso sí es muy cierto y es muy aplicado, ¿no? Muy aplicado en nuestra vida cotidiana. Y hablando de tiempo, no es nada más. Hemos de recordar en la clase pasada que el hablar del tiempo no es nada más lo que sucede en un solo día durante 24 horas. El tiempo, ¿cómo decíamos que se medía? ¿Qué podíamos medir? Minutos, Los minutos, segundos, las horas, días, los meses, segundos, años. días, semanas, meses, años. A todo eso es a lo que se refiere con medir el tiempo. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El milisegundo, segundo, días, semanas, años, meses, ¿no? No, perdón, empecé al revés. Segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año, un lustro, una década, un siglo y un milenio. Y de manera inversa también, ¿no? Y sobre todo el aliado, pues el reloj. Bien, chicos, ¿hasta aquí tenemos alguna duda sobre este tema? Pero es muy difícil hacerlo. ¿Ninguno?